Les decía que es un gusto estar aquí. Y realmente durante la semana cuando hablaba con Pablo, le comentaba de que el tema de hoy en parte me ha quitado el sueño, no solamente de esta semana, sino desde hace mucho tiempo cuando lo empecé a escuchar. Porque es un tema que nos tiene que sacudir y es un tema que nos va a plantear al final del día unos desafíos. Y digo al final del día porque quiero agradecerle a Mónica en la presentación que hizo, que contó lo de la iglesia donde estaban asistiendo nuestro conocido Pastor Chaig. Y cuando tuvieron el primer sermón, según contó ella, llegó hasta las 10 de la noche. Bueno, eso me da a mí permiso como para hacerme un poquito más largo en el tiempo. Pero no se asusten, no es para tanto. Tengo algunas preguntas. ¿Cómo vinimos hoy a la iglesia? ¿O cómo estás en tu casa escuchando la radio? Porque si has puesto esta radio es porque Dios tiene un mensaje para vos. Pero ¿cómo te has sentado en tu casa? ¿O cómo estás sentado aquí en el asiento hoy? ¿Cuál es tu objetivo al tratar de tener este encuentro con Dios? ¿Tenés algún objetivo o viniste por costumbre? ¿O estabas en tu casa y la radio está simplemente prendida? Si estás en tu casa escuchando, arrímate al receptor y presta atención. No quiero que estas sean mis palabras, sino las del cielo. A los que están acá, ¿trajeron algo? ¿Trajeron algo en su corazón? De hecho que sí. De hecho que sí que han traído algo. Y de eso vamos a hablar. Yo quiero hacerles un planteo que es posible que lo puedan sacar de contexto. Es posible. Pero yo quiero que presten atención. Porque el tema es fuerte. Yo hoy quiero hacerles un desafío. Quiero, y escuchen bien, que lleguemos a ser todos ateos. ¿Cómo les suena? Incoherente. Porque hemos venido aquí a la casa de Dios. Y resulta que yo les estoy planteando de que seamos ateos. Y ahora vamos a pasar al desarrollo. Cuando nosotros pensamos en Dios, estamos pensando de acuerdo a cómo nos han educado. El concepto mío es uno. El de cada uno de los que está sentado aquí es distinto. A mí me enseñaron de que Dios es mi Padre. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo la referencia del concepto y las vivencias que yo tuve con mi Padre. Imagínense por un momento el concepto que tiene aquella persona que nunca tuvo un padre. ¿Cómo concibe a Dios? ¿Cómo concibe a Dios aquel que en lugar de haber tenido un padre como me tocó a mí, amoroso, cariñoso, educador, cómplice, amigo, vivaz y un montón de cosas que les puedo contar en otro momento de quién era mi padre? ¿Cómo pensaría alguien que ha tenido un padre golpeador, un padre borracho, un padre mujeriego y muchas cosas más? Caemos en cuenta de que el concepto que tenemos de padre es distinto. Por ende, lo que nosotros tenemos de Dios es solamente conceptos, ideas distintas, ideas de las cuales nosotros tenemos que empezar a evaluar, a ver cómo estamos. La iglesia, como órgano, como institución,
tampoco nos puede enseñar a Dios. Si no, fíjense cómo fueron los fariseos, que enseñaron su vida lo que era Dios. La escuela que tenemos aquí al lado trata de dar a nuestros hijos una explicación desde los conceptos preconcebidos de los maestros. Y ni siquiera la familia, como decíamos recién, nos puede dar un concepto acabado de lo que es Dios. Tomamos la referencia del padre. Un padre es distinto a otro. Y después lo otro. Cada uno de nosotros como receptores de los mensajes somos distintos. Aquel que es padre sabe que no se le puede enseñar de la misma manera a un hijo que a otro. Solo nos dan referencias, nos marcan el camino. Solo Jesucristo puede enseñarnos realmente quién es Dios. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie conoce al Padre si no es por mí. O sea que yo hoy estoy cometiendo errores al decir lo que digo, porque yo le estoy tratando de bajar la línea de mi pensamiento. Por eso les digo, tenemos que desprendernos de nuestros conceptos de quién es Dios. Llegar a ser ateos por eso, ese ateísmo es al que me refiero. Cómo entraste o cómo estás en tu casa escuchando el mensaje de cómo conoces a Dios. Yo quiero que hoy puedas encontrar el camino. El Espíritu Santo es el que le da sentido al concepto de quién es Jesucristo. Dice la Biblia, hablando del Espíritu Santo, Jesús dijo: Él os guiará a toda verdad y justicia. No yo, es Él. La única manera que tenemos nosotros de relacionarnos con el Espíritu Santo para poder llegar a transitar este camino es con la entrega total, dejando de lado nuestros preconceptos y dejando que Él nos guíe. Cuando nosotros llegamos a tener una plena entrega al Espíritu Santo, recién ahí viene Jesucristo y va a destruir, y escuchen bien, va a destruir nuestros conceptos de mis ideas de Dios. No yo. El Espíritu Santo va a ser presente a Jesucristo en nuestra vida. Y ahí vamos a poder recibir el mensaje apocalíptico que dice que es la revelación de Dios en nuestra vida, Jesucristo. Jesucristo es la revelación de Dios. Y ahí vamos a poder realmente dejar de lado todos nuestros conceptos. Vuelvo a insistir, el hecho de dejar de lado nuestros conceptos de Dios nos está produciendo una crisis. Una crisis que yo quise acentuarla desde el momento de plantear un ingreso distinto. Yo sé que ustedes pensaron en su mente: ¿dónde está el resto de la plataforma? ¿Por qué no cantamos el primer himno? ¿Por qué no se recogieron las ofrendas? Estaba ese concepto en su mente. Pero nosotros tenemos que desprendernos de los preconceptos. Ya vamos a avanzar sobre esto. Y nos vamos a dar cuenta de cuán necesario es en nuestra vida dejar de lado nuestro concepto de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia puede llegar a ser meramente una costumbre. Puede ser un lugar lleno de actividades al cual nos remitimos sábado a sábado, o los días que tenemos la reunión de oración en los distintos grupos, distintas iglesias. Y puede ser que sea nada más que eso, que sea algo vacío, una forma que se repite casi como el respirar, pero que no nos nutre y que no llega a ser un movimiento, y escuchen bien el concepto, movimiento que impacte la sociedad. Los judíos estaban inmersos en este movimiento, en estas costumbres. Los
los dirigentes, tanto del Sanedrín como de las distintas grupos de sacerdocio, estudiaban cómo hacer formalmente una mejor adoración de Dios, pero no pudieron leer la revelación hecha carne de Dios en medio de ellos. Nosotros como grupo, como iglesia, podemos llegar a caer en esto. Por eso es necesario que hoy nos sacudamos y tratemos de sacar de nuestra mente todos los preconceptos que tenemos de Dios. Ellos eran excelentes haciendo lo suyo. Asistían todos los sábados a la iglesia, eran cumplidores, eran estudiosos y eran expertos en cumplir leyes. Ellos tenían sus ideas de Dios. Y Jesús vino exactamente a romperle las ideas. Si nosotros vamos repasando la vida de Cristo, nos vamos a dar cuenta de que fue una realidad paso a paso. Por otro lado, no hay nada más peligroso que quedarnos dentro de estas paredes con nuestras propias ideas. Porque vamos a caer en el mismo peligro que los sacerdotes. Estar encerrados en nuestras propias ideas. Y de esa manera hay, no solamente en iglesias como la nuestra, sino en otras iglesias también, grupos de personas cristianos que no aceptan la revelación de Jesús en su vida. Pero esto es algo personal, no es la iglesia, es el individuo. Y Jesús había dicho que durante su vida Él iba confrontando a las distintas personas de su pueblo en ese momento, a demostrarle de que Él estaba en contra de las actividades por las actividades mismas. Él cumplía yendo a la sinagoga los sábados, pero los desafió demostrándole que Él podía curar el sábado. Que estaba bien, si uno tiene hambre, tomar unas espigas del campo y comerlas. Pero la mayor prueba que Él sufrió fue cuando Él estaba siendo cargado por la cruz tan pesada. Después de tantas horas de agobio, de azotes, de escupitajos, de burlas, Él iba cargando a través de Jerusalén esa cruz a la rastra, luchando no solamente con lo que pasaba en el entorno, sino lo peor, lo que estaba pasando en su mente. La lucha que él había tenido desde la noche anterior, ahí en el monte de los Olivos, luchando por avanzar sobre la mayor prueba de la historia. Y en ese momento sus fuerzas flaquean y se tropieza y se cae. Y la cruz lo aplasta. Cuando la cruz lo aplasta, yo estaba ahí, en sus pensamientos, pero los discípulos estaban físicamente con él. Y a ver, por favor, alguien que me diga, ¿quién levantó la cruz que lo aplastaba a Jesús? Después que le dieron la orden. Pero por voluntad propia, nadie fue. Ninguno de sus discípulos fue capaz de ir a ayudar a su maestro, al Salvador del mundo, al Rey de Israel. Nadie fue a ayudarlo. Un trozo de madera lo estaba aplastando, le quitaba el aliento. Y nadie fue a ayudarlo. ¿Por qué? ¿Alguna vez se preguntaron por qué? Porque los amigos de Jesús estaban en su mente luchando en ese momento con que ese era el rey que ellos esperaban que los libertara del yugo de los romanos, que los sacara de la opresión. Y estaban atónitos, no podían creer que ese rey que ellos esperaban que era tan poderoso, que podía hasta resucitar a los muertos, ahora no era capaz de levantar
un pedazo de madera. Había vencido la muerte y ahora no era capaz de levantar un trozo de madera. ¿Y yo? ¿Qué estoy haciendo con Cristo? Jesús vino y demostró que la cruz tiene que pulverizar tus ideas erróneas de quién es Dios. Tal vez estás en tu casa esperando que Jesús te llene el bolsillo de dinero. Tal vez estás tirado en la cama esperando que Él te dé la salud. Tal vez estás sin empleo en tu casa esperando que Jesús te resuelva tu situación que no tenés empleo. Tal vez tenés algún pariente que está mal. Pero ese es tu concepto. Las ideas erróneas que tenemos de Jesús. Nosotros esperamos siempre a un Jesús triunfante. Los discípulos estuvieron 3 años caminando a la par de Jesús con una idea errónea. Yo llevo hasta hoy 50 años. Mañana serán 51. Caminando con una idea errónea de quién es Jesús y quién es Dios en mi vida. Yo quiero insistir en esto. Nosotros tenemos que dejar que Jesús pulverice nuestras ideas de Jesús y ser ateos de esa idea. Comenzar a buscar realmente quién es Dios para mí. Vamos a Deuteronomio 10, es correcto, en el arca del pacto. Deuteronomio, Jesús capítulo 10, tuvo un concepto muy claro. Hoy hablábamos en la clase acerca de la razón o del sentimiento. Y decíamos que teníamos que aprender a usar la razón. Pero la razón bien utilizada. Jesús no dijo, entiéndanme. Porque cuando lo entendemos, entramos en juego con nuestra razón, con la educación de siglos, desde los griegos, que nos están enseñando a que la razón es lo único que sirve. Jesús dijo, sígueme. Y lo que nosotros necesitamos aprender es la obediencia. Siguiéndolo, vamos a entender su amor y no vamos a entender sus caminos. Vuelvo a repetir el concepto. Jesús, cuando nos lleva a su lado, vamos a entender su amor, no su camino. Su camino es el que te tiene tal vez en la cama postrado, tal vez el que te tiene sin dinero, tal vez el camino de Jesús es el que te llevó a las drogas. Pero no importa, empieza a buscar el amor de Dios. Sentí cuánto te ama, no por lo que te da, sino por lo que ha hecho por ti. El camino de Dios muchas veces nos va a chasquear. Y lo hemos vivido. A cualquiera que le pregunte, ¿alguna vez te falló Dios? Y muchos me van a decir que sí. Pero nos está fallando desde mi idea, no desde su plan, no desde su camino. Déjalo que Él siga actuando en vos. Vas a ver el resultado. Él te va a destruir tus ideas para que te rindas a sus ideas y aprendas definitivamente a confiar en Él. Muchas veces en la iglesia, como decía hace un rato, venimos a encontrarnos con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Podemos tener muchas cosas lindas en la iglesia y parece que todo está bien, que todo está ok. Es casi como venir a un spa espiritual. Venimos acá, salimos con una hermosa sonrisa porque hemos cantado lindo, porque hemos escuchado un buen sermón y porque los chicos pasaron una hermosa escuela sabática y escucharon una muy linda historia infantil.
Y salimos maquillados con una sonrisa que llega hasta la vereda. Y cuando subimos al auto y en la esquina nos encerró un tipo, nos olvidamos que era sábado, de que salíamos a la iglesia, que no teníamos que decir malas palabras ni tener pensamientos erróneos. Y como dijo un amigo mío, nos damos cuenta que cuando venimos aquí estamos todos enfermos. Y como dice él, parece que todos estamos enfermos de cáncer. Pero venimos acá y un estornudito, una tosecita y es lo único que hacemos. Esos conceptos son los que tenemos que cambiar. Si vos viniste a la iglesia hoy, es para encontrarte con Dios, no para encontrarte ni escucharme a mí. Yo quiero que hoy te vayas habiendo encontrado a Dios. Porque es fácil venir a la iglesia. Lo difícil es ser un discípulo. Lo difícil es caminar por el camino que es estrecho. Entrar por la puerta estrecha, como dice Mateo 7:13. Dice, ancho es el camino, que van todos, pero la senda estrecha es por la que van pocos. Esa senda es la que Dios te quiere llevar tomado de tu mano. Y aquí en la iglesia podemos estar transitando hoy por el camino ancho. Dios está queriendo que lo sigas. Y nosotros con nuestras ideas acomodamos la religión. ¿Sí? Una cosa muy simple. ¿Cuándo empieza el sábado? A la puesta de sol. Los judíos la acomodaron, dijeron, como les faltaba viernes para terminar los negocios, dijeron, no, cuando salga la primera estrella. Ahí recién es de noche. ¿Y cuál es el concepto? ¿Uno o el otro? Son nuestras ideas que las acomodamos para tener una religión correcta, pero que no nos salva. Con Dios no hay derecho a opinar, solamente a seguirlo. Hay que aceptarlo. Él te dice, guarda el sábado por amor. Lo hice para vos. Y nosotros lo queremos acomodar al revés, para agradar a Dios. Y eso no es lo que Dios necesita. Hay veces que con esto también nos llevamos a estar tratando de obedecer 28 doctrinas que son huecas. Si no está Dios. Si nosotros no tenemos a Dios, que todos los días repasemos la fe de Jesús, no nos salva. Lo importante es hacer de Jesús el Señor de mi vida. Y hay veces que nos preguntamos, ¿cuándo conociste a Cristo? Y muchos pueden decir, y yo, Raúl, 4ª generación adventista. Mi tatarabuela estuvo en Suiza charlando con Elena de White. Imagínense. Es cierto, pero ¿me salva? ¿Me sirve de algo? ¿Sirve de algo que uno tenga un apellido de prestigio? ¿O que tenga una buena posición económica? ¿O que tenga un título? ¿Cuándo conociste a Cristo? Yo, ¿cuándo lo conocí? Si nací en la iglesia. De chiquito me lo enseñaron. ¿Pero cuándo lo conocí? ¿Cuándo lo conociste vos? ¿Y cómo está tu relación con Él? Es muy distinto encontrarse con Jesús todos los días y seguirlo. Porque ahí vas a estar disfrutando de su amor. Cuando buscamos, quiero que alguien por favor busque y lea Filipenses 2:5. Porque en el conocimiento de esto es donde está nuestra salvación. Repito, Filipenses 2:5.
¿Sí? ¿Quién puede leer? Sí, por favor. Dice para los que están en la radio, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo voy a saber lo que sentía Jesús si no lo conozco? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer cuando a la par tenga alguien que necesita ayuda, mi ayuda? Y yo no soy como pensaba Jesús en ese momento. El mundo nos ofrece un camino. Cuanto más grandes somos, ¿sí?, es cuanto más subimos, cuanto más encumbrados económicamente, cuanto más tenemos. Sin embargo, Cristo nos pide que bajemos, que nos humillemos, y ahí vamos a ser grandes. Tenemos que romper todos los preconceptos que tenemos. Para el mundo, el ganador está en la punta de la pirámide, sometiendo a todos los demás. Ese es poderoso. El que está en la cúspide, solo. Mientras tanto, Dios nos pide en Lucas 22, 26 y 27. ¿Alguien que lea? Lucas 22 y 27. Jesús ahí nos da el secreto del éxito. Es el servicio. No es el que se sienta a la mesa, dice, sino el que sirve, el mayor. Y Él vino a eso. Vino a servir. Satanás tiene su plan desde siempre. Él quiso subir a las estrellas. Quiso subir de ser un ser creado a ser Dios. Y eso es lo que nos vende a nosotros. Cristo nos pide todo lo opuesto. Cuando Dios nos pide que subamos, cuando Satanás nos pide que subamos, Dios nos pide que bajemos. Y una pregunta que veníamos hablando del ateísmo, que es para reflexionar. ¿Ustedes alguna vez se preguntaron por qué hay tantos ateos? Dos respuestas posibles. Una, porque no pueden entender las crisis en la forma que les suceden y no llegan a entender la vida. Entonces, como no se entienden a sí mismos, no pueden entender de que haya alguien interesado en ayudarlos, llamado Dios. Pero hay una cuestión que es mucho más fuerte, que es que cuando miran a veces a las iglesias cristianas, ven que los cristianos, por tener falsas ideas de Dios, no le mostramos a Dios como realmente es. Y esto los lleva a decir, no hay Dios, sino que Dios es una idea. Y nosotros hay veces que estamos viviendo de la misma manera. Las iglesias están llenas de miembros que están contentos y conformes con convivir con esa idea de Dios. Y hay veces que nos encerramos en la iglesia y oramos y alabamos a la idea, no a Dios. Nosotros tenemos que estar viviendo para servir a Dios y romper la idea de Dios, que no es que la esté inventando. Cuando nosotros buscamos Apocalipsis 3, 15 al 17, nos habla acerca del día de hoy, de quiénes somos los que estamos aquí. Gracias, Mónica. Para aquellos que están en la radio y no han escuchado, aquí hablas acerca de la iglesia de la Odisea. Y la acusa de ser tibia, de no ser fría ni caliente. Y por ende va a ser vomitada. Mientras tanto, también le dice a la iglesia de que se siente rica, que se siente fuerte, que se ha engrandecido, porque tiene una idea errónea de Dios. Los discípulos también se sentían fuertes. Los sacerdotes
se sentían poderosos, tan poderosos que no necesitaban de Jesús. Ahora, ¿qué pasa si hoy nos encontramos con Jesús? ¿Qué pasa si realmente hoy logramos salir de aquí, no con una sonrisa de plástico, sino con el impacto en nuestra vida, que se trasluzca Jesús? Yo quiero que meditemos un ratito en esto. Mientras nosotros pensamos, Matías va a poner una música para que primero los chicos vengan acá a escuchar su historia. Y los que nos quedamos en los asientos, oremos por este pedido, por dejar de lado nuestra forma de pensar de qué o quién es Dios. Y pidamos que nos inspire en recibir a Jesús como nuestro Salvador. Así que va a poner la música en primer lugar Matías para que los chicos se arrimen y Leti va a contarles la historia. Hoy te quiero contar quién es mi mejor amigo. Dios tu vida por mí, su nombre es Jesús. Cuando lloro consuelo me da, si yo río contento estará. Qué buen amigo el que tengo yo, te invito a que sea tu amigo también. Qué buen amigo el que tengo yo, te invito a que sea tu amigo también. Yo sé que están acostumbrados ustedes a escuchar la historia de los chicos, pero esta vez va a ser distinta. Le voy a pedir a Matías ahora que ponga una música de fondo y aprovechemos este instante nosotros para orar a Dios, pidiendo lo que había dicho recién, que podamos tener el método de Jesús en nuestra vida para llevar adelante. Mientras los chicos vuelven, vamos a pedirle a Matías que busque el himno número 497, porque en estos momentos es necesario alabar a Dios, porque Él está dispuesto a tomarnos a nosotros, y si nosotros hemos elegido estar siendo como Jesús, nuestra vida tiene que ser entregada al servicio. Tomar el método de Jesús, lo vamos a ver en un ratito. Es lo que nos va a ayudar a entender lo que es su amor. Entonces nos vamos a poner de pie, así nos movemos un poquito. Y vamos a buscar el himno número 497, que se llama Manos. Estas manos Dios me dio para que puedan servir al que a mi lado está y no puede sonreír. Con mis manos quiero dar paz, amor, felicidad, imitando a Jesús. Manos ocupadas en la causa del amor, manos consagradas al servicio del Señor, manos preocupadas por asirse de Jesús, manos que no temen el encuentro con la luz. Estas manos se unirán a las de mi Salvador,
demostrando así el poder que mi vida transformó. Tú también puedes andar de la mano de aquel que por ti su vida dio. Manos ocupadas en la causa del amor, manos consagradas al servicio del Señor, manos preocupadas por asirse de Jesús, manos que no temen el encuentro con la luz. Podemos sentarnos, vamos a seguir conversando. Pasó una pausita, ¿sí? Tuvimos a los chicos con su parte y ahora la vamos a Dios, porque necesitamos tomar esa mano de Dios, porque tenemos que entender dónde estamos situados. Dijimos que teníamos que cambiar los conceptos a nivel individual, ¿sí? ¿Se entendió eso? Necesitamos cambiar nuestro concepto como individuo de quién es Dios. Y ahora viene otro concepto, mi relación con la iglesia. Vamos de nosotros al grupo. Para entender un poco la iglesia, vamos a conversar un poquitito de lo que es cosmovisión. Cosmovisión son un conjunto de conceptos que son inconscientes de cómo creemos que funciona el mundo, cómo creemos que funciona todo el cosmos. Por eso se llama cosmovisión. Dentro de ese cosmos estoy yo y mi relación con el resto del mundo. Y está cómo funciona la iglesia con relación al resto del mundo. Y cómo está mi relación con relación a la iglesia. La iglesia está planteada como una institución, ¿sí? Es la institución que nos agrupa. Y cuando nosotros como iglesia salimos a predicar, a hablar, hablamos muchas veces de conductas y de creencias. Y no hablamos de valores ni de cosmovisión. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil cambiar una conducta externa o cambiar una creencia. Pero es distinto cambiar mi situación con relación al entorno. Y es también muy difícil cambiar los valores que traemos intrínsecos en nuestra vida. Esto suena un poco teórico y vamos a avanzar todavía con un marco teórico, pero ese marco teórico les aseguro que nos va a sacudir. Quiero hacer una aclaración. De lo que estoy hablando no es una investigación propia. Esto es un resumen que si alguien después de esto queda motivado, le recomiendo que busque en YouTube. Hay 5 temas presentados en España por el pastor Joel Barrios en el Congreso a los Jóvenes Adventistas de España, lo que se llama el movimiento JAE, ¿sí? Jóvenes Adventistas Españoles. Él allí fue a hacer este planteo. ¿Por qué? Porque hoy en día la iglesia está cambiando su cosmovisión. Hoy vamos a ver cómo se estaba viviendo hasta acá y cómo la iglesia está cambiando. Gracias a Dios, el cambio no es una cosa que se dé por moda, sino porque está profetizado. La profecía dice que sobre el final de los tiempos, ejércitos de jóvenes van a salir a las calles a terminar la tarea. Esto lo estamos viviendo acá, con los jóvenes. No es un ejército, no es un batallón, es una patrulla, pero les aseguro que se nota. Y cuando juntamos todas las patrullas
están actuando. Se arma el batallón y el ejército. Y esto lo hemos percibido sin darnos cuenta al principio, pero cuando vino el pastor Rojas al encuentro hace 2 años atrás, él dijo: estoy viendo el cumplimiento de la profecía en Neuquén. Y yo me sacudí. Y cuando escuché lo que el pastor Joel Barrios comenta en esto, me volví a sacudir. El planteo es el siguiente. Socialmente, nosotros tenemos 2 ideas con las cuales estamos conviviendo en estos momentos, de acuerdo a la franja etaria de cada persona, ¿sí? O sea, de acuerdo a la edad, tiene una carga de aprendizaje con la cual ellos se desenvuelven. Y por otro lado, hay otro grupo que es más joven, nacido más adelante, en el cual tienen otra visión. Esas visiones se las han denominado modernismo y postmodernismo. Y por ahí hay algunos que estamos con un pie en cada lado. El modernismo estudia a la naturaleza y a sus leyes para ver cómo utilizarlas. Para poder utilizarla de mejor manera, utiliza la ciencia. La ciencia la desarrolla en laboratorios y en las universidades. Y esas universidades, con el transcurso del tiempo, en el siglo XIX y en el siglo XX, han generado una serie de pautas con las cuales se convive y se ejerce la vida, que nos llegan a reemplazar a la Iglesia. El humanismo enseñado en las universidades desplaza la presencia y la necesidad de Dios, a tal punto de prohibirlo. Por otro lado, la ciencia desarrolla máquinas para poder hacer trabajos más efectivos de modificación de la naturaleza para nuestro beneficio y de modificación de leyes o de situaciones para nuestro beneficio. Por ejemplo, con máquinas se construye un dique para juntar agua, para tener mejor riego, para tener mejor producción de frutas, para tener electricidad, para tener reservas de agua por las dudas venga un año de sequía. La ciencia hace todo esto. ¿Y con eso qué logra? Control. Necesita orden. ¿Sí? Nosotros controlamos las crecientes del río Limay. Entonces vivimos tranquilos. En la ciudad de Neuquén no van a bajar más crecientes como pasaban antes. Y Chipoleti vive tranquila porque tiene 2 ríos controlados. Hay fotos que atestiguan cuando han venido crecientes muy grandes que el agua pasaba casi tocando el puente carretero. Imagínense el ancho del río cuando pasaba el puente carretero e invadía el centro de la ciudad de Chipoleti. Eso antes que fuera urbanizada de la manera que la conocemos hoy. Todo eso se logra a través de la máquina. Con la máquina traemos más progreso. Y el progreso, ustedes pueden ver con la tecnología todo lo que hay. No hace falta que se los describa. Cada vez más progreso, cada vez confiamos más en las máquinas. Entonces, cuando vamos a hacer un pago y la cola no avanza, hay alguno que grita: ¿qué pasa? Y se cayó el sistema. Y San Sistema nos manda de nuevo a la casa. Pero mientras tanto, nosotros los otros días que vamos a pagar y el sistema funciona bien, no hay ningún problema. Vamos, pagamos a la hora que nos guste. Antes había que hacer cola en el banco durante muchas horas. Ahora uno puede pagar desde la casa, a través de la computadora, sin modificar la situación. El orden, o sea, la máquina trae progreso. El progreso también trae orden, control de lo que está pasando. Nosotros ahora podemos tener máquinas que controlan la circulación del tránsito, una máquina llamada semáforo. Nosotros sabemos lo que significa el rojo. Pero ¿qué pasa? No siempre ya vamos a ver más adelante, no siempre se respetan estas cosas. El tener mayor control nos produce la posibilidad de tener un mejor avance. Entonces nosotros podemos elaborar estrategias para avanzar.
Y esto nos da una mayor productividad. Y la mayor productividad nos da más crecimiento. Nuestro negocio florece. Porque nosotros antes hacíamos un producto manualmente y ahora mecanizado podemos hacer miles por día. Esto nos lleva a preguntarnos en cómo hacer las cosas y no nos lleva a pensar el por qué. Nosotros necesitamos cemento para construir casas. ¿Cómo lo vamos a obtener? Explotando una montaña, quemando las piedras para que se produzca el cemento, lo molemos, lo embolsamos y trabajamos. Y nadie mide las consecuencias ecológicas de esto. Nadie mide que el progreso destruye. Por otro lado, el posmodernismo, ¿sí? Ahora pasamos de un lado al otro, se rebela contra el modernismo. Dice, yo no quiero destruir las montañas. Yo quiero que se piense cómo vamos a obtener un producto sustentable. ¿Escucharon el término? Sustentable. Eso es posmodernista. Entonces ya no se cree en las estructuras tan grandes. Ya no hay un Henry Ford que aparezca inventando un sistema de producción que sea absolutamente mecanizado y producción en serie. Ahora hay un tipo, que lo conocimos el domingo pasado, que vive con su esposa apartado en el lago Marimenuco con una antenita y ahí está, trabajando, y su trabajo lo reciben en Estados Unidos y él produce programas para Samsung. Solito, mi alma. No tiene empleados, él quiere salir a pasear, baja de la casa, tiene a 30 metros la playita. Eso es posmodernismo. Cambiaron los conceptos de cómo enfrentar la vida. Pero eso también nos lleva a que descreamos del Estado. No vamos a hablar de política, pero sabemos de que el Estado gasta más de lo que recibe, por lo tanto nos está endeudando a nosotros. Entonces yo no creo en el Estado porque es un mentiroso. Ojo, no ataco a nadie porque esto pasa en todos lados, si no escuchen lo que pasa en Grecia. Esta semana se declaró en default definitivamente. ¿Lo escucharon? Grecia está con un pie en el euro y con un pie en la dracma. No saben qué van a hacer. Los griegos no pueden sacar más de 60 dólares por día. Perdón, 60 euros, 66 dólares por día. Y tienen que vivir con eso. Están bajo el corralito. ¿Creen o no creen en el Estado? Mañana votan. Por sí o por no. El posmodernista no cree en el Estado. Si me está metiendo la mano en el bolsillo. Antes, cuando yo hacía las cosas solo, iba, cazaba. Si cazaba un ciervo, tenía comida para una semana. Si cazaba, no sé, una paloma, sopa de paloma. No tenía que rendirle cuenta a nadie. Desde que se inventó el Estado, ahora resulta que de la paloma, a mí me quedan las 2 alas y el resto se lo lleva el Estado. Entonces, yo no creo en el Estado. Eso es el posmodernista, ¿sí? Yo me tengo que poner con un pie en un lado, con un pie en el otro. No creo en la educación. La educación de hoy, pregúntenle a cualquier padre si está conforme con la educación. Le van a decir que no. No creo en la salud. Los médicos no saben nada. Mejor me voy y me compro yo solo y tomo las pastillas que me van a curar. ¿Y en la iglesia? Si no creemos en ninguna institución. El cómo lleva a la industria adelante y el cómo también lleva a la iglesia adelante. Nosotros tenemos estructuras dentro de nuestro pensamiento y de nuestra iglesia que son modernistas, que lo pensamos como una máquina, lo pensamos como algo que tiene que avanzar sí o sí. La iglesia piensa en cómo ganar más miembros, la iglesia piensa de cómo nos tenemos que vestir. La iglesia tiene
clarito cómo es la adoración. Entonces, cuando yo entré y no cantamos la invocación, ¿qué pasó? ¿El Espíritu Santo no viene? Si no estamos los tres acá adelante, o yo hubiera venido sin corbata, ¿soy menos santo? Esto no es algo de la iglesia adventista, es del cristianismo. Cuando vinieron los colonizadores acá, ¿qué traían? El progreso. ¿Y el progreso detrás de qué lo traían? Detrás de la cruz. Y los obligaban a cambiar de pensamiento. Y cuando digo los obligaban, los obligaban. Este concepto no es bíblico. Por favor, no descontextualicen lo que estoy diciendo. Estoy diciendo, el concepto no es bíblico, pero el orden es necesario. Ahora no tenemos que ver en el cómo, sino el por qué y el para qué. Es distinta la interpretación de lo que yo tengo que hacer, de lo que la iglesia necesita que yo haga, y yo lo que necesito que la iglesia haga para poder tener orden. Estamos hablando de un Dios de orden. Pero el concepto de invasión cultural, de invasión religiosa, no es bíblico. Pero nosotros muchas veces, como iglesia, actuamos como las topadoras que desmontan para sembrar nuevas semillas. Yo había anotado por acá Mateo 10:34, porque es necesario que entendamos que Jesús dijo algo muy importante. ¿Alguien tiene Mateo 10:34? Yo he venido para traer, ¿qué? Paz y no espada. Pero también dijo que no viene a traer, A ver. Paz. No vino a traer paz, vino a traer espada. Y lo que yo estoy escuchando acá, a mí es una espada que me está revolviendo las tripas. Porque me está confrontando con mi educación, con mis preconceptos. ¿Se acuerdan la primera parte del sermón? Bueno, lo que yo tengo de preconcepto de Dios, también lo tengo que transformar ahora con los preconceptos que tengo como iglesia. Si yo le estoy diciendo de que la iglesia ha avanzado mal en algunas situaciones, ha sido sobre mi persona. Pero yo he estado también tomado de la mano de Dios. Y aunque los hombres se hayan equivocado, Dios actuó, es más poderoso. Tenemos una estructura verticalista, pero eso hoy se está modificando. Porque muchas veces nosotros nos quedamos conformes con el hecho de ser culturalmente ok. Entonces yo soy adventista, con un principio adventista, y soy vegetariano. ¿Sí? O casi. ¿Sí? Y no fumo, practico deportes, y me levanto temprano y me acuesto temprano, y vengo a la iglesia, y hago todo perfectamente bien. Pero hay veces que lo hacemos sin Dios. Y cuando nosotros sentimos que hay algo que viene y nos sacude, eso produce crisis. Es una amenaza. Lo que Raúl está diciendo hoy es una amenaza para la junta directiva de iglesia. ¡Wow! Pero no soy yo. Es Dios el que está pidiendo que pensemos y elaboremos cambios. Nosotros muchas veces nos quedamos tranquilos porque pusimos leyes a la máquina
y pusimos un manual que nos guía. Porque esa es la mecánica. A ver, ustedes se compran una nueva máquina. Vamos a soñar la máquina perfecta. Una máquina donde nosotros le ponemos paquetes de harina, levadura, sal, agua, huevos y lo que ustedes quieran ponerle, toda la despensa. Y uno aprieta un día y dice, quiero guiso. La máquina sola elabora todo, sale un guiso perfecto como lo hacía mi mamá. ¿Sí? Picó las papas, las peló, le tiró un poquito de fideos, o los hizo los fideos con fideos caseros. Ahora, yo le veo la máquina así grandota, llena de botones. ¿Qué es lo primero que necesito? Manual de instrucciones. Ahora, cuando nosotros bajamos y vemos que el manual de instrucciones es lo que está rigiendo mi vida, y ese manual es un manual escrito por los hombres, no este es otro tema que quiero después hablarles. Cuando eso rige mi vida, yo soy una máquina. La iglesia es una máquina. Distinto a este. Este es el manual de instrucciones. Yo quiero que hablemos sobre este manual de instrucciones, no sobre el humano. El humano puede estar equivocado. Si ustedes se remiten al inicio de nuestra iglesia, van a poder descubrir, y en esto los insto, yo no voy a entrar en detalle en esto, los insto a que escuchen el tema número 3 de Joel Barrios, que habla de esta parte. Él especifica, después de un estudio de muchos años, muestra en la pantalla del video los escritos que hablan acerca de esto. Y hay una gran diferencia. Una máquina, ¿cómo se la imaginan ustedes? Máquina en general. Quieta. ¿Sí? El concepto de una máquina es quieta. Produce elementos que no son partes del sistema. La máquina produce platos y los platos salen por la otra punta de la máquina. Entra arena, recibe fuego, pasa el vidrio por un molde, sale el plato. Le echaron un color o le pintaron algo y listo. El plato ya no es parte de la máquina. La máquina tiene técnicas que la necesita para el funcionamiento. Y esas técnicas, después, como parte de la mecanización general del sistema, necesita estrategias para vender ahora la cantidad de platos que estamos generando. Por otro lado, existe un movimiento. El movimiento es orgánico. Y ahora vamos a remitirnos a buscar se me escapó el texto, pero habla acerca de que Pablo dice que la iglesia, acá está, en Efesios 1, 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. Por favor, ¿alguien que lo lea? ¿Cristian? La iglesia entonces, dice ahí, es un cuerpo. Un cuerpo, muchos lo definen como una máquina, pero no es una máquina. El cuerpo está vivo, el cuerpo se mueve, se traslada y genera cosas. Pero esas cosas muchas veces son parte del mismo sistema. Una planta también se crece, se desarrolla y tiene los componentes, o sea, lo que produce, terminan siendo componentes del sistema. Por un lado, volvemos a hablar de lo que es la parte del trabajo con las máquinas. Son las máquinas o el sistema mecánico
el que termina definiendo las creencias, las actividades, lo correcto que pasa. Una máquina nos define. Y muchas veces nos pasa que nosotros funcionamos de esta manera. Nosotros terminamos diciendo qué es lo correcto. Y ahí cuenta una cosa que nos pasa a todos. Nosotros cuando tenemos la producción mecánica, encontramos a una persona interesada. Y le vamos a poner el manual de instrucciones, que son las 28 doctrinas, a través de la fe de Jesús. Y eso está bien, si lo hacemos mostrándole a Jesús. Pero muchas veces nosotros, con que haya cumplido con leerlas y haberlas firmado, es suficiente. La traemos a la iglesia y la bautizamos. ¿Sí? Puede pasar. Y esa persona, después, cuando nosotros nos enteramos de que no está guardando el sábado de la forma correcta, la expulsamos. ¿Y dónde está el amor? ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que perdona todo? Yo no estoy diciendo con esto de que a partir de ahora se perdonan todos los pecados y vayamos y pequemos. No. Esto nos lleva a la reflexión. Acuérdense, esto es espada, es para que pensemos. Es para que pensemos que hay algunas actitudes que tenemos que hay que corregir. Las máquinas no crecen. Las máquinas son estáticas. Producen para afuera, pero no crecen. La diferencia que tenemos que plantear nosotros es volver al espíritu de los pioneros. Los pioneros tenían una estructura muy pequeña que estaba al servicio del ideal. Pero nosotros, después de un tiempo, nos equivocamos y tenemos por ahí una gran administración. Y estamos atendiendo más la administración interna. Yo no voy a hablar de la administración. Estoy hablando de aquí. Que muchas veces tenemos que tener tantos cursos, que tenemos que estar teniendo planificaciones, junta de esto, junta de lo otro, y nos olvidamos del objetivo de la iglesia. Nos olvidamos del ideal, porque estamos actuando mecánicamente. Y Dios nos está pidiendo otra cosa. Dios nos está pidiendo que nosotros avancemos con el método de Cristo. Necesitamos tener una estructura orgánica que es capaz de adaptarse, de interactuar, de tener una misión, de tener la capacidad de darse cuenta de dónde está parada y darse cuenta que necesitamos una reforma y que necesitamos un reavivamiento para que nuestra vida tenga un sentido caminando a la par de Cristo, siendo nosotros los representantes de Cristo en esta tierra, siendo nosotros los que vamos a poder salir a dar respuesta a las necesidades de este mundo. Y esto nos tiene que motivar a buscar cambios. Si nosotros tomamos con claridad lo que nos está diciendo Cristo, Él en Juan 15:5 dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Nadie puede vivir separado del tronco. Y nosotros muchas veces terminamos autoexcluyéndonos del tronco. No podemos vivir separados de la vid. La vid es otro ejemplo claro de lo que Dios pide de nosotros. Algo orgánico, algo que crezca, que dé fruto. Por sus frutos los conoceréis, dijo. Eso es lo que necesita Dios de nosotros. Que nosotros avancemos en un camino que nos lleve a reformarnos, a poder servir a las personas. En este resumen que dice preparación para la lluvia tardía,
escriben diciendo: nuestra gran necesidad es un reavivamiento y una reforma. Cuando buscamos a Jesús, Él nos llena con su presencia y poder a través del don del Espíritu Santo. Anhelamos conocerlo mejor y para ello el Espíritu Santo reaviva facultades espirituales adormecidas. Si nosotros hasta aquí hemos sentido que estamos funcionando como máquinas, Dios lo transforma. Por eso la iglesia a nivel mundial hoy está reunida planteando desde San Antonio la necesidad que tenemos a nivel global de un reavivamiento y de una reforma. Tenemos que salir de esta estructura que nos ata. Tendríamos que tener en la mano martillos para romper y permear la estructura de la iglesia, romper esa estructura que nos ata y nos limita, y salir a la calle a mostrarle a los demás quién es Jesús. Pero quién es Jesús en mí. Ese es el compromiso. Yo necesito los cambios, yo los necesito. Día a día, Pablo decía, todos los días muero al yo, para que Cristo viva en mí. Ese es el desafío. ¿Saben? En la calle está lleno de necesidades. Quiero contar algunas de las cosas que pasan cuando salimos a la calle. Hace un mes atrás, apoyando a la iglesia de Limay con un grupo de jóvenes, salimos con el plan estructurado de la iglesia. Vamos a salir a repartir libros y enseñarle a la gente que tiene que cambiar. Muy bien, salimos. Plan, ir al balneario de Gatica al fondo y repartir a la gente que tiene, con una estrategia clarísima, que tiene tiempo para leer, le vamos a enseñar cómo es la verdad. Día de frío y de viento. Dios nos tiene que enseñar que nuestras ideas, Él las tiene que quebrar. ¿Sí? Llegamos al río, los peces estaban haciendo fuego para calentarse bajo el agua. Un frío, un viento, no había nadie. ¿Y a dónde están nuestros planes tan bárbaros? Nuestra estrategia, nuestra verdad. ¿A dónde estaba? En el tacho de la basura. Lo peor de todo, no había plan B. Tema aparte. No había plan B. Ahí estábamos, en la rotondita. ¿Y ahora qué hacemos? Y volvamos a la iglesia. Y oremos. Y oremos y vamos a salir a repartir libros como Dios quiere. Y salimos. Había un partido importante de Argentina esa tarde, nadie nos abría la puerta. Cuando volvimos, después de haber repartido los libritos, vuelven 3 chicos que se habían aventurado a ir más allá de las leyes que les habíamos dicho. A vos te toca esta zona porque esta es la estrategia nuestra. Ellos cruzaron el canal y se fueron a una toma, se llama Barrio Los Polvorines. Y de allá vinieron y dijeron, ¿nos pueden acompañar? ¿A qué? Es porque hay una señora que nos pidió ayuda. Vamos, subimos al auto, fuimos con el pastor. Y ahí nos pusimos a que nos abofetee la realidad. Y cuando digo abofetee, créanme que todavía me arden los cachetes y la vergüenza. Entramos a una casa en construcción que tiene 350 por 7 y un cartelito que no tiene más de 35 por 70 que decía merendero, Rincón de Luz, gracias, merendero Rincón de Luz. Lo maneja Valeria.
una chica de 32 años más o menos. Valeria le da de comer de su bolsillo a 32 chicos y a 4 mujeres embarazadas, 3 veces por semana. El marido trabaja en el petróleo. Tiene buen sueldo. Sácale lo del Estado y sácale a Valeria, que le gasta todo el sueldo en darle de comer a los otros. Se juntaron 13.000 pesos para comprarse el techo y ampliar la casa en un salón de 7x5, donde ahí va a funcionar en su casa el merendero. ¿Y vos qué estás haciendo? Yo haciendo crecer la panza. Como también. Y estos chicos la aman a Valeria. Porque Valeria les da atención, les brinda amor, los ayuda a hacer los deberes. Y nosotros repartiendo libritos. Me dijo, yo no asisto a ninguna iglesia, pero soy cristiana. Se nota. ¿Qué le tengo que cambiar yo a ella? Sí, que tengo que cambiar soy yo. Díganme ustedes. Necesito esta tarde ir a llevarle más comida. ¿Qué le tengo que enseñar? A los 32 chicos les hace falta ropa. Pongámosle a 20. ¿Saben? El otro día con el pastor fuimos a visitar al director de Red Solidaria. Y me dijo, como hemos trabajado juntos, me dice, Raulito, ¿qué plan tenés en mente? No sé, le digo, tengo algunas cosas en mente, pero quiero que la empecemos a hacer juntos. Nada más que eso. Me dijo, Raúl, lo que quieras lo hacemos. ¿Alguien de ustedes maneja Facebook? ¿Sí? A ver, la iglesia, ¿cuántas visitas tiene semanalmente? ¿Cuántas visitas tiene la página semanalmente de la iglesia? 300 por semana. Buen número. ¿Cuántas, tu página personal, cuántas visitas tiene? No hay página. ¿Alguien tiene? Tu página. No tenés Face. ¿Alguien tiene Face? ¿Que puede decir cuántas visitas tiene? Bueno, vamos a quedar con las 300 de la iglesia. ¿Es bueno el número, 300 visitas? Muy buen número. Es bueno. ¿Cuántos estamos acá de miembros? ¿100? Dejemos 100. O sea que al menos los 100 entran 3 veces por semana. No. Entonces hay gente de afuera que está visitando. Amén. Gente de afuera está viendo lo que pasa aquí adentro. Gente va a escuchar este sermón. Hola, gracias por escucharnos. El tema es que cuando nosotros pensamos que 300 es un gran número y nos juntamos con este amigo que se llama Alberto Cámpora, oren por él. Él me dice, Raúl, una mala campaña nuestra son 5.000 visitas a la página. Una buena campaña son 180.000 visitas a la página. Bueno, ellos se están poniendo al servicio nuestro. ¿Con qué concepto? Yo se los decía en la escuela sabática. El concepto es el siguiente. Dicen, Raúl, nosotros les damos lo que necesitan físicamente. Ustedes le van a presentar la palabra, que es lo que realmente necesitan. Nosotros estamos vacíos en eso. A ver, ¿cuál es tu compromiso hoy? Ellos en su página ponen un concepto. No queremos tu dinero, queremos tu compromiso. Al hígado, ¿no?
Eso lo está diciendo el mundo. Pero Dios también. ¿Cuál es la novedad? Dios te está diciendo, ¿vos a qué venís conmigo? ¿A que pasemos un rato bien juntos? No me sirve. Yo te necesito a vos totalmente. Yo quiero tu corazón. Bueno, la gente afuera también está necesitando esto. Que nosotros vayamos a entregarle nuestro corazón. Esta tarde vamos a plantearle a los ancianos el proyecto para el segundo semestre. Tal vez puede ser para el año que viene también. Y requiere que vos entregues tu corazón. Cada uno lo que tenga para Dios. Y Dios te va a enseñar su amor cuando camines a su lado.